Estamos de regreso en su programa La Voz de la Fiscalía. Magistrado Johnny Núñez Arroyo. Ha llegado el momento de presentar al Nuestro invitado invitado, correcto. y el tema que es interesantísimo. Estamos hablando de el magistrado Josué David Cedeño, quien es fiscalizador de La Romana y nos va a acompañar o a desarrollar, mejor dicho, el tema afectación del comercio ilícito, contrabando y falsificación de productos regulados en la República Dominicana. Magistrado Josué David Cedeño, muy buen día. Buen día para todos. Para mí es más que un placer poderme dirigir a través de este espacio, la voz de la Fiscalía, y poder disertar sobre todo lo relacionado al comercio ilícito y temas afines en el día de hoy. Magistrado, una pregunta que usted pues estará familiarizado, así como todos nosotros aquí. Y es una primera pregunta que se hace incluso en los juicios, que es la de acreditación. ¿Quién es el magistrado Josué David Cedeño? Josué David Cedeño es un servidor público oriundo de La Romana, un lugar en el cual en la actualidad desempeñamos funciones de fiscalizador. Nuestro origen data en el ámbito de justicia en el 2013, donde nos iniciamos en la Oficina Nacional de la Defensa Pública, asumiendo diversos roles, dentro de los cuales fungimos como paralegal, investigador público. Posteriormente también fuimos abogado adscrito de dicha institución y ya en el 2019 tuvimos la oportunidad de ganar el concurso de oposición para pasar ya a ser fiscalizador, iniciándome primero en la provincia de Atomayor y posteriormente en el lugar donde en la actualidad nos desempeñamos, que es la provincia de La Romana. Excelente, magistrado. Este tema es muy interesante. La afectación del comercio ilícito, contrabando y falsificación de productos regulados en la República Dominicana. En ese sentido, magistrado, pues vamos a hacer una primera pregunta, que es la que va a dar inicio, ¿verdad? Este conversatorio. Apertura. ¿Verdad? Exactamente. Magistrado, ¿qué es el comercio ilícito? El comercio ilícito es toda actividad comercial realizada al margen de los parámetros legales. Es decir, todo lo que se realiza que no está contemplado en la ley, las conductas que establece tanto la ley 17 y 19 como otras tipificaciones que también vamos a desarrollar en el conversatorio el día de hoy, establece lo que es el comercio ilícito. Entonces, cuando hablamos de la terminología en forma práctica, podemos decir que toda actividad que está al margen de los parámetros legales, llámese la distribución, la difusión, el almacenamiento de mercancía, ya se configura como comercio ilícito. Ok, magistrado, y hablando de comercio ilícito, ¿cuál es la ley que regula, evidentemente, este tipo de delito? La ley que regula en la actualidad el comercio ilícito es una ley que podríamos llamar que es hasta un poquito reciente, porque es la ley 1719 sobre comercio ilícito, sobre la erradicación del comercio ilícito y sus derivados. No obstante, existen unas leyes adjetivas también que van de la mano con relación al comercio ilícito, que todos conocemos y que ya tienen un mayor tiempo en ejecución, como son la ley de salud, la 4201, ley de aduanas. Hay una serie de legislaciones que van de la mano con esta aplicación de la ley 1719. Pero de forma central, la ley que regula todo lo relacionado con el contrabando, los medicamentos falsificados, que también va relacionado con la ley 4201, pero de forma central es la ley 1719 sobre erradicación del comercio ilícito. Magistrado, ¿cuáles son las penas que establece esta ley 1719 precisamente para combatir este comercio ilícito? Una persona que incurre en comercio ilícito, ¿cuáles son las penas que puede enfrentar? Bien, importante pregunta la externada, tomando en consideración que toda acción debe de tener una consecuencia jurídica. La finalidad de estas legislaciones es básicamente esto, llevar un mensaje a la población de que esa conducta irregular que se está realizando pues conlleva una consecuencia. ¿Qué consecuencia establece la ley 1719? Bueno, la ley 1719 establece diferentes penas. Establece penas que van hasta 5 años en relación de comercio ilícito y establece también lo que son multas. Las multas son bastante graves en este tipo de delitos,
tomando en consideración que van, en el caso de comercio ilícito, de forma específica, hasta los 200 salarios mínimos. Tenemos que tomar en consideración que también dentro de la misma ley de comercio ilícito, la erradicación, hay diferentes aspectos. Por ejemplo, está también el tema del contrabando, que también conlleva una pena, y la pena también va de la mano con relación a el tipo de ocupación. Por ejemplo, si tenemos una ocupación que se puede corroborar que fue contrabandeada, la misma se le pone conforme el valor de lo ocupado, se le triplica esta cantidad. Entonces, también la misma ley establece que, no obstante, se le aplican estas consecuencias pecuniarias. También está lo que es el aspecto de la condena. Es decir, que no obstante usted también reciba una sanción económica, usted también es pasible, y que la misma ley también habilita para que sean ambos aspectos que se puedan aplicar. Todo dependerá. Magistrado, usted mencionó el contrabando. ¿Cuál es la diferencia entre comercio ilícito y contrabando? Porque muchas personas pudieran estar confundidos ahí. Sí, el contrabando va de forma específica con relación a la evasión de la carga impositiva. Es decir, cuando a través de los diferentes mecanismos de entradas, por ejemplo, en un puerto, pues entonces automáticamente se evade el aspecto impositivo y que se puede burlar a las autoridades. Estamos hablando de contrabando. También tenemos que tomar en consideración que también están la diferencia de que a veces se trae una mercancía, pero se altera los sellos o se busca la forma de alterar o de confundir a las autoridades con relación al tipo de mercancía, que también encaja. Por ejemplo, si yo digo que estoy trayendo una mercancía X, no puedo traer una diferente a la mercancía que estoy notificando, porque esto conlleva una carga impositiva quizás diferente. Puede ser que yo haya registrado una cantidad y estoy trayendo otra. Entonces, hay muchos parámetros que tenemos que tomar en consideración al momento de la aplicación de la legislación. Magistrado, ¿cuáles son los sectores más afectados según ¿verdad? Su conocimiento por el comercio ilícito y por el contrabando? Conforme las estadísticas y los resultados que se están obteniendo en la actualidad, llámese de las incautaciones, de los procedimientos y demás, los ámbitos que se ven más afectados son los siguientes. Las áreas relacionadas a los hidrocarburos, por lo general el combustible, son los más afectados. Los medicamentos también, el área de todos los medicamentos. Los productores de tabaco, también cigarros y sus derivados. Y son las áreas que se ven ahora mismo más vulneradas. Además de que también están todas las afectaciones a las empresas que se le ocasiona, producto de la alteración, falsificación y demás que pudiera hacerse relacionado. Magistrado, con relación, usted ha establecido incluso la diferencia en lo que es el ilícito comercio y lo que es el contrabando. Ahora bien, con respecto al orden constitucional, ¿hay algún tipo de resguardo para este tipo de materia, de delito, de comercio ilícito y también de contrabando? La Constitución Dominicana establece una serie de articulados que van de la mano con la aplicación de esta ley. Tenemos que tomar en consideración que nuestra Constitución establece un resguardo a lo que es la salud, y es el punto nodal. En este tipo de delitos, llámese del comercio ilícito o del contrabando, por lo general, uno de los bienes jurídicos tutelados que se ven más afectados es la salud. Entonces, automáticamente tenemos que colegir y hacer un análisis de la interpretación de que una protección constitucional que tiene este aspecto jurídico, pues evidentemente es el aspecto de la salud, relacionado también con el tema de que nuestra Constitución crea o incentiva a crear métodos que vayan en pro del empresariado, que también se ve vulnerado producto de este tipo de comercio ilícito. Hay una serie de prerrogativas que evidentemente van de la mano con el aspecto constitucional, y que al final, por medio de esta legislación, lo que se busca es resguardar, porque como dije de forma inicial, esta ley viene a terminar de reforzar el combate de la lucha contra la erradicación y el comercio ilícito. Sí. Que tenemos que recordar, y un punto muy importante, y es que producto de estas modificaciones legislativas, producto de la misma lucha estatal
de las creaciones de unidades desde la misma Procuraduría General de la República, se ha podido combatir este flagelo y en la actualidad, por ejemplo, se logró que nuestro país fuese excluido de la lista de observancia de los Estados Unidos, por ejemplo, que es un punto muy importante. Y eso se debe a el resultado realizado de los mecanismos de combate contra este tipo de flagelo, porque en esta lista estuvimos por múltiples años y solamente tenemos unos 2 o 3 años que pudimos salir producto del trabajo realizado. Una pregunta, magistrado. Preguntas que le llegan a uno durante el conversatorio. Estamos hablando a nivel nacional, pero la inversión internacional, es decir, actores extranjeros que quieran invertir en el país, ¿cómo afecta o si afecta en primer lugar y cómo afectaría este tipo de delitos a la inversión internacional? Existe una afectación nodal y es fundamental que se creen los mecanismos para poder tutelar la inversión internacional. Entonces, si un inversionista internacional no goza de los mecanismos de protección, evidentemente no va a invertir en nuestro país. Entonces, producto de los mecanismos para combatir este flagelo, es que es necesario poder proteger esta inversión. Si un inversionista no se siente lo suficientemente seguro, entiende que nuestro país no goza de los mecanismos de acción, de control necesarios, pues evidentemente va a tener temor de hacer inversiones, que al final se produce una afectación estatal. Porque nuestro país lo que necesita es generar inversiones para obtener beneficios. ¿Cuáles beneficios se obtienen? Producto de la misma regulación, los impuestos que se le aplican, la forma de recaudación. Entonces, si no tenemos una recaudación efectiva, no vamos a tener un método efectivo de inversión en nuestra nación, en el ámbito de salud, en el ámbito educativo, todo lo relacionado. El Estado necesita garantizar los métodos de recaudación y tener también, de paso, estructuras lo suficientemente sólidas de persecución para que el inversionista se sienta seguro y tomar en consideración que sobre todo nuestra nación tiene una facilidad o goza de forma estratégica de una ubicación importante a nivel del Caribe. Entonces, evidentemente, si no se gozan de esas protecciones, los inversionistas no van a querer hacer las inversiones en nuestro país para poder desarrollar las diferentes empresas y poder realizar todo lo relacionado a este flagelo. Ahí se puede identificar lo que podría ser la evasión de impuestos. Correcto, correctísimo. Porque muchos empresarios, por ejemplo, que pagan sus impuestos, ¿verdad?, religiosamente, entonces una persona que está evadiendo a través del ilícito comercio o a través del contrabando, tener que pagar impuestos, pues entonces esa mercancía le podría salir mucho más económica, mucho más barata, quizás pueda ganar más, ¿verdad?, quizás pueda venderla más barata en una, vamos a decir, una competencia desleal con aquellos que sí pagan sus impuestos. Sí, es muy importante lo que usted externa, mi estimado Arroyo. Tenemos que tomar en consideración que incluso la Constitución resguarda ese aspecto. El artículo 218 establece una serie de características para proteger a las empresas justamente de esto, de que no existe una competencia desleal. Porque evidentemente yo como empresa si no tengo una protección debida ante otra empresa que esté aplicando o utilizando este tipo de estrategias, que no necesariamente es una empresa, que muchas veces son personas informales que lo hacen, entonces no están en igualdad de condiciones para poder competir. Por ejemplo, yo agoto todo el procedimiento legal establecido en las normas para poder comercializar, y usted que no goza de los permisos necesarios, pues evidentemente va a poder primero brindar un servicio a menor costo que el que yo estoy brindando, porque no estamos en igualdad de condiciones. Correcto. Y segundo, también podría afectar de forma directa a todo el que lo consume. ¿Por qué? No hay control, no hay registro sanitario, no hay ningún tipo de manejo respecto a eso, y también el mismo ciudadano que quizás entiende de forma inicial que puede verse beneficiado de adquirir algún producto, pues no piensa la consecuencia que puede posteriormente suceder. Por ejemplo, si usted adquiere un producto que no tiene ningún tipo de registro sanitario, ¿qué posteriormente podría pasar? Podría verse una afectación a su salud de forma directa, puede ser que esté consumiendo algo que no sea lo que realmente usted cree que está comprando, y hay una serie de situaciones que pudieran pasar que pueden causar hasta la muerte de ese consumidor. Magistrado, ahí era que iba, pero ya usted respondió la pregunta. Magistrado, ¿cuáles son los métodos más utilizados para este tipo de delitos?
Por lo general, para el comercio ilícito y el contrabando se utilizan diferentes vías. Como dije al inicio, métodos utilizados muchas veces son, por ejemplo, un contenedor, vamos a suponer de algún producto perecedero, pues introducen dentro de este mismo contenedor mercancía que no es la correcta. Vamos a suponer, llevo un furgón de bananos, pero dentro del banano también introduzco algunos artículos que evidentemente no son lo que yo estoy reportando. Y a veces también se utiliza de que se alteran los sellos y demás. Por ejemplo, yo soy el que estoy remitiendo un contenedor y en el país de destino también tengo una persona de enlace. ¿Qué pasa? Si no se goza de, no obstante yo tener el protocolo correcto, sino entonces en aduana, a veces, muchas veces, lamentablemente, permean algunas autoridades y pueden introducir en esos contenedores que ya fueron sellados y que fueron revisados y que fueron autorizados, por ejemplo, a que se llevara una mercancía X, su salida, a que se introduzca algo diferente. Después de ser revisado y todo y lo demás, se cambia parte parte del contenido y se desconoce incluso de parte del remitente qué fue lo que sucedió con ese furgón. Y entonces, al primero que se va a interpelar o se va a investigar o se va a relacionar con este furgón, evidentemente es quien está mandando la mercancía, que muchas veces puede ser que la mayoría de los casos desconoce qué fue lo que sucedió. Hay preguntas definitivamente que le llegan a uno, ¿verdad? Mientras uno escucha las respuestas, tal cual dijeron los antiguos griegos, el filósofo nunca descansa porque tiene una pregunta y cuando encuentra la respuesta, entonces surgen 4 preguntas de esa respuesta. Magistrado, usted habla de adulteración, incluso habló de los medicamentos y inevitablemente tenemos que pensar en las bebidas alcohólicas, que tantas veces vemos operativos precisamente en contra de este flagelo. ¿Cuáles son las consecuencias de salud para una persona que tome una bebida adulterada? Las consecuencias son bastante graves porque, como decíamos en el transcurso de la conversación, todo el que consume algún tipo de alimento, bebida o cualquier tipo de producto que no goza de las licencias pertinentes está exponiendo su vida. Tenemos registros que lamentablemente han sucedido situaciones en el cual ciudadanos han perdido la vista, han perdido la vida, han quedado con alguna condición hepática o cualquier tipo de lesión permanente. Sí, o cualquier tipo de lesión producto del consumo. ¿Y a qué se debe esto? Lo que pasa es que para evitar los controles del lugar, entonces de forma maliciosa utilizan algunos químicos o cualquier tipo de elemento que puede causar de forma letal una afectación a esa persona que va a consumir. Entonces, por eso es que regularmente orientamos a la población a que trate de buscar el consumo de productos que realmente estén certificados, que tengan sus registros sanitarios. Muchas veces, incluso, cuando hablamos de la bebida, tenemos que tomar aún más cuidado, porque reutilizan las botellas. Sí. Las botellas, tú ves a veces que hay personas que la captan en lugares de expendio de bebida o que se consumen en centros y van recolectando las botellas y es para venderla con un fin de que posteriormente reutilicen esa mercancía nuevamente para fines de reintroducirlo en el mercado de forma ya letal en contra de todo el consumidor. Una sustancia prácticamente falsificada. Sí. Y por ahí. Magistrado, usted hizo un señalamiento hace un momentito sobre alguna forma en lo que se establece el contrabando, pero ¿cuáles son los métodos más utilizados para contrabandear mercancías en nuestro país? Los métodos más utilizados, como decíamos al inicio, básicamente es primero evadir los controles regulares. Por ejemplo, todos sabemos que hay puntos fronterizos de acceso para el comercio. Sí. Entonces se evaden y se crean rutas alternas para poder introducir mercancías, cigarros, bebidas alcohólicas, cualquier tipo de mercancía que vaya en contra. Otro de los métodos más utilizados son los famosos vehículos que se utilizan y se le crean una especie de lugar secreto para poder introducir mercancía, que frecuentemente vemos también
cómo las autoridades correspondientes, ya sean aduanas o los diferentes organismos que están para tutelar este tipo de derecho, pues secuestran o incautan vehículos que están modificados para transportar cualquier tipo de medicamentos o cualquier tipo de utensilios relacionado al comercio ilícito y al contrabando. Esos son los métodos más utilizados. Bueno, en estos días vimos de manera lamentable cómo fue utilizada una ambulancia para introducir haitianos al país. O sea, el contrabandista, el delincuente, vive siempre reinventando la forma de cómo obtener sus beneficios de manera ilícita. Sí, definitivamente. Por eso era que hacíamos el comentario de que la ley 1719 viene justamente en ese sentido. Como es una ley que ya es mucho más novedosa, pues viene a introducir y a combatir todo este tipo de delitos que van relacionados al comercio ilícito, al contrabando y demás, tomando en consideración que no obstante existir diversas leyes, pero leyes que ya están creadas desde el año 2000, 2001 y demás, entonces necesitaban este espaldarazo de una legislación lo suficientemente vanguardista Sí. para poder contrarrestar este tipo de delitos. Magistrado, usted al principio de su exponencia dijo que también existe contrabando con hidrocarburos. ¿Qué riesgo representa utilizar hidrocarburos de contrabando? Todo lo que se consuma al margen de los parámetros legales representa riesgos. Y eso es importante que la población lo tenga en cuenta. ¿Por qué? Porque no goza de los registros correspondientes. En el caso de los hidrocarburos, si un vehículo está utilizando cualquier tipo de combustible que no tiene los controles legales, pues evidentemente está vulnerable a que pase cualquier situación, una afectación directa en el vehículo. Sí. Y entonces también tenemos que pensar en las consecuencias posteriores. ¿Cuáles consecuencias posteriores? Por ejemplo, si yo como usuario y consumidor de un producto no tengo dónde ir a reclamar, pues evidentemente, ¿quién se queda con el daño? Pues lamentablemente el que quiso beneficiarse quizás de un precio menor, correcto, pues automáticamente tiene que asumir las consecuencias. Las consecuencias son los daños que usted va a recibir, que fue donde una persona que evidentemente no tiene ni siquiera un local o ni siquiera está debidamente constituido para usted poder accionar en justicia en contra de esa persona. Entonces, todos estos riesgos están relacionados al consumo de productos que no gozan de las prerrogativas legales que establece la ley. Magistrado, ahorita usted dijo o habló sobre las penas, que incluso pueden llegar hasta 5 años. ¿Existen circunstancias que puedan agravar esta pena? Sí. Antes de entrar a las agravantes y hablando un poquito de los hidrocarburos, tenemos que tomar en consideración que la ley, y hacemos un llamado en ese sentido para que ojo visor a lo siguiente. A partir de un galón, hasta 80 galones. Es decir, si yo estoy utilizando cualquier derivado del combustible, en este caso los hidrocarburos, soy pasible de una sanción. De 3 a 6 meses de prisión, desde un galón, tan simple como un galón. Desde 80 galones hasta 1000 galones, también usted podrá ser pasible de una condena mayor, de 6 meses a 1 año. Y si es de una cantidad superior a los 1000 galones, pues ya es pasible de una pena hasta de 5 años. Entonces, ahora bien, tomando en consideración la pregunta que usted externaba, que me decía de forma específica, que si existen agravantes a estas con relación a las penas. agravantes, pues bien, sí, tenemos que tomar en consideración lo siguiente. Dentro de las agravantes que la legislación establece, son varias. La más notoria que podríamos señalar son las siguientes: la reincidencia. El caso de la reincidencia, que incluso si usted también como comerciante es sancionado por cualquier tipo de esta, ya sea de forma administrativa o de forma penal, por cualquier tipo de esta falta, tiene que tomar en consideración que las autoridades correspondientes pueden y están, conforme a la legislación, habilitados para negar que posteriormente usted pueda seguir distribuyendo cualquier tipo de mercancía. Es decir, que si usted iba a solicitar una licencia para regularizarse, es posible que por esta conducta lesiva que usted inicialmente realizó, pues entonces no se le permita. Dentro de las agravantes también está el uso de algún tipo de amenaza, constreñimiento en contra de la autoridad que está para regular. Por ejemplo, si una autoridad es constreñida o amenazada, si no dejas que pase tal furgón, te va a pasar tal cosa, por ejemplo. Entonces eso es un agravante.
Y tenemos que tomar en consideración que cuando hablamos de agravante, la pena se duplica. Si inicialmente estamos hablando de 5 años, aquí llegamos a una pena hasta de 10 años de reclusión. Entonces es un punto sumamente importante el tema de alterar los sellos, el tema de las falsificaciones. Todas estas conductas se consideran como agravantes conforme a la legislación. Magistrado, usted señaló hace un ratito también el ilícito, el contrabando con relación a los cigarrillos que traen normalmente a través de la frontera con Haití. Pero existen otros derivados del tabaco también que traen de contrabando. Antes, magistrado, de usted contestar esa pregunta, vamos a tomar una llamadita que tenemos. Voz de la Fiscalía, buen día. Yo, de la Fiscalía. Perdón, ¿Aló? repita. De la Fiscalía, usted me habla de la radio CDN, ¿no es? Claro que sí, la voz de la Fiscalía. Sí, de la voz de la Fiscalía. Pues ese programa está en hora dura. Usted dura una hora de 10 a 11. Así es. ¿Tiene alguna pregunta específica? Sí, no, porque yo no lo estaba oyendo, no lo estaba escuchando. Pero que yo le estoy haciendo esa pregunta, pero que yo no lo puedo, de la Fiscalía. Así No, es. Estamos de 10 a 11. Magistrado, para que ahora sí le responda al magistrado Johnny. Sí, con relación a el tabaco y sus derivados, de forma inicial, lo que más frecuentemente se utiliza son los cigarros, pero como establece bien el magistrado Johnny Arroyo, evidentemente no es lo único. También está la introducción de otro tipo de productos, como son los denominados los puros y otros derivados del tabaco, que también en la misma utilización de materiales relacionados para poder crear estos cigarros, pero por lo general se introducen mercancías que vienen de otros países para evadir y tener una competencia desleal. Entonces tenemos que tomar en consideración que hay productos como el tabaco que tienen impuestos de forma específica que van relacionados a selectivos al consumo, es decir que no es producto como el regular, no es el impuesto regular que se le aplican a estos productos, sino que tienen un impuesto selectivo al consumo por el tipo de productos que son los alcoholes, el tabaco y demás. Entonces, este tipo de evasión, como le dijimos al inicio, este tipo de evasión fiscal, lo que repercute en una afectación directa al Estado por no poder recaudar de forma correcta los fondos. Magistrado, una preguntita. ¿Qué pasa con los beneficios económicos del comercio ilícito? Los beneficios económicos del comercio ilícito van relacionados a otros delitos conexos, por lo regular. Entonces, estos beneficios, de forma intencionada, quien los realiza trata de introducir este capital nuevamente, y ahí entra lo que es el lavado de activos. Tratan de, por medio de esta conducta ilícita, pues entonces tratan de blanquear la obtención de estos fondos y reintroducirlo en el mercado, y es lo que regularmente hacen. También este tipo de delito va relacionado al crimen organizado. Son bandas que se dedican de forma específica a este tipo de conducta. Entonces obtienen beneficio de forma que no toman en consideración, como dijimos al inicio, cualquier afectación que se pudiera crear en la población. Ellos, el beneficio que buscan es un beneficio totalmente personal. Ellos poco les interesa si con esta conducta están afectando la salud de los ciudadanos. Y de paso, que también ahorita obvié mencionarle, tenemos que tomar en consideración que cuando son afectaciones directamente a la salud, que regula la ley 4201, pues entonces la pena también van hasta los 10 años. Entonces, este tipo de conducta que puede ir de forma directa va en decremento de la sociedad. Magistrado, en ese mismo orden, ¿podemos establecer que hay algún tipo de daño ambiental con relación al ilícito comercio? Sí, producto de la comercialización que se realiza, se pueden generar daños ambientales. Por ejemplo, en el método de almacenamiento o en el método de distribución, de forma general, por ejemplo, de los combustibles,
derramamiento del combustible, también con relación a la forma en que se adulteran estos combustibles, en la forma en la que se crean o las mismas bebidas. Todo este tipo de creación de forma fraudulenta, pues entonces se realiza al margen de todos los protocolos legales, al margen de todos los protocolos de salud, viéndose afectado de forma directa el medio ambiente, producto de la creación de forma irregular de estos productos. Sí. Magistrado, ya llegando a la parte final del programa, un programa que ha sido bien interesante, fíjese cómo este conversatorio ha sido muy fluido. ¿Qué recomendaciones le puede dar usted a la población en sentido general, verdad? Respecto a estos delitos, tanto del comercio ilícito como del contrabando. La recomendación va encaminada a que la sociedad tenga ojo visor con todo tipo de mercancía que obvie los protocolos de registro sanitario, los métodos en los cuales se pueden obtener los mismos, que como dicen por ahí, lo barato sale caro. Entonces, la población debe de notificar a las autoridades correspondientes, que paso a decirle que el Ministerio Público, de parte de la Procuraduría General de la República, tiene una unidad de comercio ilícito, tiene una unidad de propiedad intelectual que va encaminado justamente a esto. Entonces, a toda la sociedad, si tiene conocimiento de cualquier tipo de creación de tráfico o contrabando de medicamentos, de combustibles, entonces notifican a las autoridades correspondientes, den la voz de alerta, porque producto de estos productos que usted considera que está adquiriendo a un menor costo, pues usted puede tener un daño directo a su salud. Señores, hemos llegado a la parte final. Magistrado. Bueno, ha sido un tema muy interesante, Carlos, el tener aquí al magistrado que nos ha hablado ampliamente sobre lo que es el ilícito comercio y también el contrabando. Yo creo que vamos a tener que hacer una nueva invitación al magistrado para que pueda ampliarnos sobre los conocimientos en estos tipos penales. Así es, agradecer al magistrado Josué Cedeño por haber aceptado la invitación que le hicimos y de poder venir aquí desde La Romana, se trasladó desde La Romana para poder desarrollar este tema y llevarle orientaciones saludables a toda la población dominicana y los extranjeros que también nos escuchan, porque aquí tenemos muchos extranjeros y fuera del país también, que nos ven incluso de forma diferida en YouTube. Agradecer a todos ustedes por haber estado en sintonía con nosotros y recuerden mantenerse en la misma sintonía porque ahora viene Mr. Deportes. Nos vemos o nos reencontramos la semana siguiente.